Aleluya, gloria a Dios. Quiero que ahí donde estás le des un aplauso al Señor, porque Él es el que nos permite estar esta mañana aquí, amén. Primeramente quiero presentarme, mi nombre es Laura, tengo el privilegio y la fortuna, gracias al Señor, de estar desde Colombia, aquí en República Dominicana. Primeramente vine a cumplir una agenda ministerial, vine en el mes de diciembre, pero los planes de Dios no solamente era venir a predicar el Evangelio, sino ordenar mi vida. Hace un mes me casé, ordené mi vida aquí con el profeta Juan Ives y dándole gracias al Señor, amén. Quiero darle gracias a Isidro, a los pastores y primeramente a Dios, que nos da la oportunidad de estar esta mañana impartiendo una palabra. Así que quiero que tú te conectes conmigo porque sé que hoy el Señor va a hablar, va a enseñarnos. Esta madrugada estuve orando, pidiéndole al Señor y organizando el mensaje de lo que Dios había puesto en mi corazón. Y sé que va a ser de edificación para todos nosotros. Quiero que ahí donde tú estás, me acompañes a la palabra y quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 25, a la altura del versículo 3 al 8. Y sabemos que ya oramos, pero acostumbro siempre a poder orar antes de impartir el mensaje. Hay una predicadora que a mí me encanta, ella ya partió con el Señor, pero ella siempre decía que antes de subir al altar, ella reconocía que era un vaso que se dejaba llenar por la presencia de Dios y que era Jesús el que usaba ese vaso. Entonces hoy yo me hago a un lado y que sea el Señor impartiendo una palabra para tu vida. Y ahí donde tú estás, antes de empezar a leer la palabra, quiero que tú con un corazón rendido tú le digas al Señor, háblame en esta noche. No sé, tal vez tú vienes con una necesidad, tal vez vienes con una situación donde tú dices, hey, Señor, necesito que yo no salga de este lugar igual. No me dejes salir igual en esta mañana. Porque si tú estás aquí, fue porque el Espíritu de Dios te trajo esta mañana para hablar a tu vida, para hablar a tu corazón, para impartir algo nuevo. Y lo que sí estoy segura es que hoy va a avivar algo en ti. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, dándote gracias porque tú pones el sentir como el hacer, porque nos permites estar hoy aquí. Gracias porque permites usar tus instrumentos para lo que tú quieres hacer. Yo te pido, Señor, que mientras el mensaje es impartido, la presencia del Espíritu de Dios empiece a recorrer este lugar. Damos una orden a todo ángel que empiece a limpiar la atmósfera de los cielos. Que la gloria del Espíritu Santo empiece a moverse en este lugar. Que algo se limpia. Que tu presencia, Espíritu Santo, mientras la palabra es, aviva los corazones, Espíritu Santo. Aviva cada corazón en esta mañana. No nos dejes salir igual. Espíritu de Dios, pon un carbón encendido y que en esta mañana se hable lo que tú quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La presencia de Dios está en este lugar y es lo más importante. Amén. Vamos a leer la palabra. Desde el versículo 3 dice: Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén y amén. Bajo el versículo va a ser la plataforma para impartir lo que esta mañana queremos impartir. Pero yo quiero que tú, ahí donde estás, le digas a la persona que estás al lado: aviva la zarza que hay en ti. Dile tú al Señor: Señor,
haz arder la zarza en mi vida una vez más. Vamos, decláralo, porque la palabra dice que nosotros en nuestra boca tenemos poder. Y cuando tú abres tu boca para declarar, aunque tú creas que es una frase corta, está generando un impacto en el mundo espiritual. Así que tú hoy donde estás, dile: Señor, haz arder la zarza en mi vida una vez más. Quiero escucharte. Haz arder la zarza en mi vida una vez más. Aleluya. Y antes de iniciar, quiero hacer una pequeña plataforma, así que quiero que te conectes aquí, que puedas ir siguiéndome. Las lámparas que usaban en el Antiguo Testamento o que se usaban en el tiempo antes de que Jesús viniera a la tierra, eran lámparas que se llamaban lámparas herodianas. Esto era en memoria al rey Herodes. Y yo quise estudiar un poco más porque quiero hacer una plataforma para que hoy tú te puedas llevar el mensaje que Dios quiere. Pero quiero darte esta información. Y cuando yo empecé a estudiar acerca de las lámparas que se usaban, o las lámparas antiguas, que eran lámparas de aceite, empecé a estudiar unas que se llaman lámpara queroseno. Y son lámparas en metal que en la parte de abajo tienen un compartimento donde tú aplicas el aceite, y cuando tú depositas el aceite en esta lámpara, lo que tú haces es que eso tiene una mecha que se le llama, que es un fragmento de lino, un cordón o una tela, podemos decirlo. Tú encendías la tela, se humedecía con el aceite, y cuando tú encendías la lámpara, entonces el aceite quedaba. Pero yo quiero ir a profundidad porque el Señor permitió que yo hiciera este estudio para poder introducirme en lo que el Señor quiere hablarte esta mañana. Cuando yo empecé a estudiar eso, dice que esa lámpara dura hasta 140 horas encendida. Y yo dije: wow, dura mucho. Pero cuando yo me voy a estudiar a más profundidad, me doy cuenta que la lámpara que yo estaba estudiando, aunque es una lámpara de aceite, era una lámpara moderna. La lámpara que nos enseña Mateo 25 es una lámpara diferente. Era un pequeño, tomaban arcilla y en el lugar donde modificaba el alfarero, lo hacía con sus manos, y era algo súper pequeño que tenía un compartimiento y salía una parte de una punta, y esa era la lámpara. Pero ¿por qué yo te cuento eso? Porque esa lámpara, solamente la duración de esa lámpara duraba 8 horas. Es decir, que cada 8 horas las personas que usaban, en este caso las viudas, tenían que volver a introducir aceite para que la lámpara siguiera encendida. Quiero que vayan conmigo. ¿Y yo por qué les estoy hablando de eso? Porque así como esas lámparas que necesitan cada 8 horas el aceite, así tú y yo necesitamos constantemente que el aceite sea renovado en nuestra vida. Y ese es el mensaje que yo quiero traer en esta noche. El Espíritu de Dios me decía: es momento de que el aceite sea renovado. ¿Qué pasa? Que cuando las vírgenes o las personas que usaban la lámpara generaban el uso, tenían que ir a diferentes lugares, tenían que transportar la luz. Pero de tanto uso se consumía. Y eso fue lo que le pasó a las vírgenes. Unas tenían el repuesto, pero las otras no. Y quiero enfocarlo hoy en otra área. Y quiero que no te dejes distraer para que no robe lo que el Señor quiere impartirte esta noche. El Señor hoy quiere decirte y hablarte que es momento que tu aceite se vuelva a renovar. Porque tal vez tú viniste al Evangelio, no sé cuánto llevas caminando con Él, y tú recibiste. Ahora, el aceite representa al Espíritu Santo, que es lo otro que yo quiero hablarte esta noche, esta mañana. El aceite representa, es una señal o una representación del Espíritu Santo. En la palabra vemos que siempre describe a los hombres ungidos. Y los hombres ungidos
ungidos, por lo general, eran hombres que recibían el aceite sobre su cabeza. Ellos recibían el aceite sobre su cabeza. Y eso describía un hombre ungido en la palabra. El primer hombre que fue ungido en la palabra se llamaba Samuel. Y fue el primer hombre que Dios depositó aceite sobre su cabeza. David en el Salmo 23, versículo 5 dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El aceite representa el Espíritu de Dios sobre tu vida. Y no sé cuánto llevas tú caminando en el Evangelio. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 9 dice: te lavé con agua y la sangre de ti yo quité y ungí con aceite. ¿Qué pasa? No sé cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio. Es más, no sé si tú ya recibiste el bautizo del Espíritu Santo, porque la primera experiencia que tenemos con el Espíritu de Dios es cuando viene y nos trae al arrepentimiento y recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Es la primera donde tú vienes, pero déjame decirte que la experiencia de la salvación es totalmente aparte con la llenura del Espíritu Santo, y que la iglesia en este tiempo necesita ser una iglesia llena del Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Las iglesias tienen que avivarse. Los siervos, las siervas tienen que ser hombres y mujeres ungidas por el Espíritu de Dios. Ahora, tú dices: yo ya lo recibí. Tal vez yo estoy y quiero hablar cosas que el Señor entregó y que tal vez hoy van a confrontar tu vida. Pero que hoy tú vas a decir: wow, necesito algo diferente en mi vida. Porque tú viniste al Evangelio, recibiste a Jesús y tal vez recibiste la llenura del Espíritu Santo. Y no sé hace cuánto el Señor te llenó y impartió las lenguas sobre ti. Y si tal vez tú no tienes la llenura, es momento de que empieces a clamar por la llenura del Espíritu Santo. Es necesario que esa necesidad y ese clamor se avive, porque eso es lo que va a traer algo diferente a ti. Quieres salir diferente, quieres ser usado por Dios, deja de venir y sentarte, sino salir e impartir. Necesitas empezar a pedir un clamor y es decir: Espíritu Santo, úngeme. Pero si tú dices: no, yo ya soy lleno con el Espíritu de Dios, quiero decirte que la llenura del Espíritu Santo es constante. La llenura del Espíritu Santo no es una sola experiencia en tu vida. Y si tú tal vez recibiste el Espíritu hace 9 años y tuviste experiencias con Él y hablas lenguas, y en este momento todavía estás caminando con ese aceite, hoy vengo a decirte que es momento que renueves, porque estás caminando de una manera mecánica. Hay 3 cosas que pasan cuando el aceite se empieza a agotar. Tú recibes, estás lleno del Espíritu de Dios, pero vienen procesos, vienen situaciones, hay confrontaciones donde tú empiezas a caminar y el aceite se empieza a acabar. Y tú, primero, ¿qué te puede pasar? Te empiezas a cansar y entonces tu carne empieza a tomar lugar otra vez, entra el pecado, caes en pecado, y por eso es que muchas veces las personas se apartan. Primera cosa, ¿por qué? Porque dejamos acabar el aceite. Segunda cosa que puede pasar, ¿qué fue lo que le pasó a Sansón? Un hombre que podemos ver en la Biblia que tuvo muchas veces la llenura del Espíritu Santo. Y si tú quieres, hoy podemos sacar los versículos donde vemos, dice: el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y mató a 1000 hombres con una quijada de asno. Luego dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y quebró las cuerdas. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Ahí hay similitud de veces donde el Espíritu Santo viene sobre Sansón, pero hay un momento en la que el Espíritu de Dios se aparta de él y él no se da cuenta. Y hoy yo quiero confrontarte, porque tal vez tú estás en la iglesia y tú tal vez estás
aquí en una manifestación, estás hablando lenguas, pero se puede volver algo mecánico en tu vida. Y eso puede traer un deseo de la carne, un movimiento de la carne, y el Espíritu Santo se ha apartado y tú no te das cuenta. Así que si tú hace 9, 10 años tuviste una experiencia con Dios, gloria a Dios, pero háblame del aceite que tienes hoy, háblame de la comunión que tienes hoy, háblame de quién es el Espíritu Santo contigo hoy. Eso es lo que yo quiero venirte a decir esta mañana. La tercera cosa que puede pasar es que tú puedes caminar de una manera donde tú dices, bueno, tal vez no estoy de una forma mecánica. Ahora, no quiere decir que eso no, porque la palabra dice que los dones son irrevocables, pero que por sus frutos nos conoceremos. Y esa es la tercera cosa en la que puede caer un cristiano cuando el aceite se está acabando. ¿Saben cuál es? Estar en una situación donde tú vienes a la iglesia, pero estás depresivo. Vienes a la iglesia, pero vives amargado. Estás en la iglesia, pero no encuentras una felicidad. Déjame decirte que falta algo del Espíritu Santo, que falta un poco más de aceite en ti, que tú estás viniendo, que tú tienes un corazón dispuesto, pero que tienes que pedir que Dios renueve tu aceite. O si tal vez tú dices, wow, Dios me usaba y Dios me usaba tremendamente y tengo la unción, tengo el conocimiento, tengo las lenguas. Es momento que renueves ese aceite en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la comunión con el Espíritu Santo es diaria. Tu comunión con Dios está diaria. Tú no te puedes caminar por la experiencia que tuviste hace meses atrás o años atrás. Tú tienes que caminar con la experiencia que tú tienes diario con Él. Y cuando el Señor me entregaba esta palabra, yo quiero poner a Sansón, y yo puse a Sansón de ejemplo, porque en Sansón vemos las dos cosas. Uno, vemos un hombre que constantemente estaba recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Pero dos, también vemos un hombre que se confió. Y que en el momento, porque si nosotros vamos al libro de Jueces, dice que cuando él despertó, él creía que iba a escapar como todas las veces. Y no escapó. ¿Saben por qué? Porque no se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había apartado. Hoy yo quiero hacerte esta pregunta. Y que ahí, mientras tú estás ahí, tú con el Señor hables. Y te preguntes, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Qué aceite es el que tú estás cargando? Hace unos meses atrás pasé por un proceso muy difícil y yo me estaba sintiendo cansada. Y yo dije, Señor, ya, yo termino, yo acabo, Señor, no puedo más. Mi vida en Colombia, yo era profesional. Yo, administración de empresas, cuando Dios hizo el llamado a mi vida, yo dejé mi profesión por seguirle a Dios. Yo solté mi trabajo. Empezó el proceso de tener un vehículo, me quedé sin vehículo. De tener la mejor cama, me pasé a dormir en el piso. De tener ropa, tenía un pantalón para ir a la iglesia. Empecé a aguantar hambre, empecé a pasar necesidad. Y yo decía, Señor, lo único que me sostiene es una palabra tuya. Estaba esperando ver el cumplimiento de algo que no veía, no sabía qué iba a pasar. Pero Dios me había dicho, te voy a llevar a las naciones a predicar. Pero no estaba viendo nada, estaba ahí. Y lo que me sostenía era la palabra y el aceite que cada mañana, cada madrugada era impartido en mi habitación a las 3. Pero mientras tú sigues y sigues caminando, y llegó el cumplimiento, y Dios empieza a moverme, y entonces el mismo nivel de intimidad que yo tenía, lo tenía, pero ya no de la misma forma, porque ya tenía que cumplir responsabilidades. Y empecé a caminar, empecé a impartir, y empecé a dar, y venía proceso, y me sentí cansada. Y dije, Señor, no puedo más. Sácame de este proceso. Pasaron días donde yo me sentía seca. Yo quería predicar y me sentía seca. Quería poder orar, no podía orar, porque esto nos pasa a todos. Y yo dije, Señor, ¿qué pasa?
iba a las iglesias y no podía recibir. Por eso tú puedes estar en esa misma condición. Puedes sentirte seco. Puedes sentir que tú vienes y te quedas ahí dormido en la silla. Puedes sentir que vienes y no recibes lo que tú quieres. Estás en tu casa, no puedes orar. Estás afuera, no puedes dar fruto. Caminas en una sequedad y tú dices, quiero algo diferente, pero no sé cómo. Y yo llegué a esa situación y yo dije, Señor, ya pasaron días y yo no escuchaba la voz de Dios. Iba a abrir la Biblia y no podía leer la palabra. Me sentía bloqueada, me sentía seca, entré en depresión. Dije, no puedo más, yo suelto esto. Y en una ocasión fui a una iglesia y hablaron acerca de la valentía. Y cuando yo estaba ahí, el Espíritu Santo volvió a venir y me dijo, no me pidas que te quite el proceso, pídeme que renueve tu aceite. Cuando Él habló eso a mi vida, yo llegué a la casa y lo primero que yo hice fue entrar y decir, Espíritu de Dios, renueva mi aceite. Y a través de eso, hoy puedo estar aquí diciéndote que si quieres ver un cambio en tu vida, si quieres ver un cambio en tu iglesia, si quieres ver un cambio en tu ministerio, si quieres ver un cambio en todo lo que tú eres, si tú has tenido encuentros, relación con el Espíritu Santo, en esta mañana estoy aquí como un instrumento del Señor para decirte que es momento que ese aceite en tu vida sea renovado, que ese aceite que ya está gastado, ese aceite que ya se quemó, ese aceite que ya se consumió, hoy sea renovado una vez más. Así que el clamor tiene que volver a nacer. Lléname del Espíritu Santo, vuélveme a llenar, pasa una vez más. ¿Y por qué yo te hablo de arder la zarza en mí? Todos conocemos la historia de la zarza, y con esto termino porque no quiero extenderme mucho. Todos conocemos la historia de la zarza. Cómo Moisés duró tanto tiempo en el desierto, en la soledad, esperando. Y la palabra dice que él vio una zarza. La zarza es una mata, es un arbusto que no se consumía, que no se quemaba. Pero la zarza espiritualmente es la representación del corazón del hombre. Es nuestro corazón. Y cuando pasan estas situaciones, nuestro corazón se apaga. Nuestro corazón deja de estar avivado por Dios. Y cuando tú le dices, Señor, haz arder la zarza en mí una vez más, tú le estás diciendo, Señor, vuelve a poner el Espíritu de Dios, vuelve a llenarme. Yo quiero volver a tener el encuentro que tuve contigo años atrás, meses atrás. Quiero volver a sentirme lleno. Quiero volver a que mi corazón, mi zarza, se avive una vez más. Y el aceite hace que el fuego se encienda, que la zarza empiece a arder. Y el Espíritu Santo es el aceite y la zarza es tu corazón. En esta mañana vengo a decirte que tienes que empezar a decir, lléname una vez más, Espíritu de Dios, dame de ese aceite y aviva mi zarza una vez más. Avívame una vez más. No me dejes salir, no me dejes caminar, no me dejes predicar con la experiencia que yo tuve años atrás, meses atrás. No me hagas sentirme confiado de las lenguas que recibí meses atrás. Yo quiero que todos los días de mi vida yo pueda ir a tu presencia, yo pueda recibir tu llenura. Había una mujer en la que le cuento, que es Katherine Kuhlman, que ella decía, mujer que hacía milagros, no sé si la conocen, hacía milagros sobrenaturales, multitudes, gente recibiendo milagros. Y ella decía, no conozco una sola vez que mientras yo esté en un servicio de milagros, el Espíritu de Dios no me llene con su presencia. Así que es momento de pedir que podamos ser llenos una vez más. ¿Cómo yo lo hago?
tienes que empezar a clamar. La palabra dice que donde hay sed y hambre, Él viene. Que Él quiere que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Él quiere iglesias avivadas. Él quiere ministros como llama de fuego. Él quiere bendecirte. Él quiere entregar cosas grandes. Pero lo primero que Él quiere hacerte es ungirte. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas ser útil. Porque una lámpara sin aceite no es útil. No es útil. Necesitas del aceite para ser útil. Así que no sé cómo es tu relación con Dios. No sé cómo fue. No sé cómo estás. Pero en esta noche, en esta mañana, hoy quiero que tú salgas de este lugar diciendo: tengo que hacer algo diferente en mi relación con Dios. No puedo seguir caminando con ese aceite gastado. Necesito que mi aceite sea renovado en esta mañana. Y si tú tal vez dices: wow, no he recibido, empieza a clamar, porque Él quiere llenarte, Él quiere bautizarte, Él quiere usarte, Él quiere hacer cosas grandes, pero necesitas despertar hambre por Dios. Y voy a entrar con esto para terminar. Mientras tú sigas siendo esa persona que se levanta, que viene, que se sienta y sale y se va, vas a seguir siempre en esa situación. Pero si tú en un día decides levantarte y decir: quiero algo diferente en mi vida, quiero algo diferente con Dios, vas a poder generar un cambio. Porque mientras tú no reconozcas que tiene que haber un cambio en ti, que tiene que haber un hambre y una sed por la presencia de Dios, aunque tengas sueños, aunque tengas anhelos, aunque seas obediente, no vas a encontrar nada, porque tú lo vas a encontrar es cuando tú te rindes, cuando tú reconoces que le necesitas, cuando tú reconoces que sin Él no se puede, y cuando tú reconoces que necesitas de una llenura constante de Él. Ahí donde estás, quiero que, no sé si me pueden apoyar con la adoración, y ahí donde estás, yo quiero que tú te pongas de pie. Ponte de pie. Y quiero que ahí donde tú estás, de una manera íntima con el Señor, solo tú sabes el lugar secreto. Todos, tal vez, inclusive ustedes, me pueden ver aquí, pero solamente cada uno de ustedes saben cómo es su relación en la intimidad con Dios. Solamente ustedes conocen y saben la intimidad que tienen con Dios. O cómo están viniendo a la iglesia. O qué es lo que están impartiendo. Solo tú lo conoces. Y en esta mañana lo que tú tienes que hacer es pedirle al Espíritu Santo que te avive una vez más. Pídele que te llene. Que vuelva a renovar ese aceite en tu vida. Hey, Espíritu de Dios. Hey. Basta de tanta apatía espiritual. Hey. Hey. Espíritu de Dios.